Hola Buenos doctora, días. muy buenos días. Me contenta mucho. Bueno, voy a empezar por aquí. Katy, Pablo, ¿cómo está Otavalo? ¿Cómo está Ecuador? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, doctora Dani. Buenos días, compañeros. Excelente, con bastante frío, pero como siempre, positivo y con ánimo de continuar, de seguir sumando y bueno, extendiendo este saludo a todos. Gracias, doctora Dani. Excelente, excelente, Pablo. Me contenta mucho. Bueno, también tenemos aquí compañeros y hermanos colombianos que están incorporados a esta actividad, bonita actividad en la cual vamos a comprender un poco más todo lo que han venido avanzando con relación a lo que es su tesis doctoral y la manera como nosotros podríamos ejercitar desde una, diría yo, desde una cosmovisión, cuál va a ser nuestro aporte a la sociedad del conocimiento. Buen día, Katy, ¿cómo estás? Buen día, doctora. Saludos para usted y para todos. Gracias. Bien, Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Buenos días, bien, gracias a Dios, bendiciones para todos, con expectativa a ver cómo vamos a evolucionar en este nuevo proceso que iniciamos el día de hoy. Muy bien. Bueno, y Joana Rodríguez nos acompaña desde la maestría. Ya Joanita tiene con nosotros alrededor de 5 años compartiendo procesos académicos y bueno, se han quedado y eso es lo importante. Eso significa que venimos haciendo un trabajo sistémico y en el cual tratamos de enamorar en lo posible a nuestros estudiantes de manera que puedan ser permanentes y ser de esta gran familia. Yadí, ¿cómo estás, Yadí? Muy buenos días para todos, bendiciones, bien, gracias a Dios, doctora. Me contenta. Lenny, ¿cómo estás? Está aquí en la universidad y ya se va para allá para la casa. Lenny, no le escuchamos. Veo que sí tiene abierto su micrófono, pero debe ser que tiene que conectar el audio, Lenny. Bueno, vamos con Juliana mientras Lenny resuelve el... ¿Cómo estás, Juliana? Bien, doctora, buenos días para usted y bendecidos días para todos. Excelente, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. María Elena, ¿cómo estás? Hola doctora, buenos días, un gusto saludarle. Igualmente. Bueno, vamos a iniciar, más que colocarles unas presentaciones en lo que podamos determinar cuáles son los avances en cuanto a la metodología, sí me gustaría primero escucharles y que me colocaran. Yo les puedo dar para compartir parte de lo que es el título y los objetivos de la investigación para trabajarlos directamente y poderles dar la explicación de cómo desde una investigación básica que viene representando todos los estudios doctorales, nosotros podemos ser contribuidores permanentes a la ciencia, es decir, dar aportes novedosos, innovadores, apegados, por supuesto, a teorías y fundamentados con estudios previos, pero que al mismo tiempo nos permiten a nosotros poder ejercitar esa capacidad investigativa que tenemos y generar espacios de construcción de conocimiento sin tantas limitaciones, porque a veces vemos la investigación como una barrera y resulta que la investigación, por el contrario, en lugar de ser una barrera, es el camino que nos lleva, que nos conduce, que nos toma de la mano para nosotros poder lograr los propósitos a nivel de aportes al conocimiento y por supuesto de generar, si se quiere, desde la innovación, nuevas propuestas. Entonces, me gustaría, sí, ¿quién quiere comenzar mostrando el título y por supuesto... Doctora Dani, qué Ajá. pena, no sé si es solo a mí, pero el audio se me está yendo, quiero saber si es problema de conexión mía. Me gustaría saber si todos me escucharon perfectamente o es conexión de Joana.
Sí, la escuchamos, sí la escuché perfectamente, doctora. De igual manera, sí, se escucha muy bien. Ah, ok. Entonces, Ay, Joana, listo, debe gracias, ser, sí. sí, debe ser problemas de su conexión. Pero bien, Gracias. sí, bien, muchachos. Entonces, sí me gustaría que por los momentos me pudiesen compartir el título de investigación y los objetivos. O mejor dicho, quería aclararles, cuando nosotros estamos en el proceso de construcción del conocimiento, no le denominamos título de la tesis doctoral o de la construcción de la tesis doctoral. Le denominamos intitulado. El intitulado es la aproximación y viene dándonos paso a ir corrigiendo progresivamente, si es necesario, hasta estar concluida la investigación. Una vez concluida y ustedes hayan presentado el proyecto y haya sido revisado, allí sí nosotros podemos denominar como título de investigación. Lo que pasa es que la costumbre se hace norma y esa norma pues entonces la multiplicamos y la repetimos. Pero quiero decirles que cuando se está desarrollando un trabajo no se le denomina título sino intitulado. Y eso nos va a permitir a nosotros pues llegar a lo que es el título de investigación. Entonces sí me gustaría ir con cada uno de ustedes revisando por lo menos esa primera parte. ¿Por qué? Porque las acciones que allí se ejercen, si nos damos cuenta, los títulos tienen los verbos en infinitivo y eso es lo que nos permite a nosotros tomar acciones, porque el verbo es acción y cómo nosotros vamos a desarrollar ese trabajo de investigación para poder nosotros tener una sistematización y que esa sistematización nos permita llegar a conclusiones, pero conclusiones que sean realmente fiables y confiables en el caso de ambos enfoques para que nosotros podamos concretar todo lo que es ese proceso. Ustedes me dicen si les pueden compartir pantalla. Doctora, ¿qué posibilidad hay? A ver, me gustaría iniciar, pero claro, no tenía claro si hoy ya tenía que traer algo escrito, pero le tengo yo mi nota, te lo pudiese indicar oralmente, verbalmente, lo escuchamos, ¿sí? No hay ningún Sí, inconveniente. claro, claro, Ya, Pablo. bien. Bien. Entonces, doctora, para ti, para los compañeros, para que, por supuesto, es un trabajo que imagino que es de guía colectiva, donde todos podemos ayudarnos unos con los otros, ir construyendo Exacto. este trabajo. Entonces, en lo que es el tema del intitulado, desde un principio, cuando inicié en el doctorado, pues mi línea de investigación se orienta sobre el tema hacia una propuesta. En este caso el título sería, es una propuesta de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el ámbito internacional público desde el constitucionalismo latinoamericano. Entonces, fíjense que allí abarca más o menos la idea es de que actualmente en Latinoamérica, desde la epistemología de la teoría crítica latinoamericana, se habla mucho de que la naturaleza es un sujeto de derechos, pero solo en el ámbito del constitucionalismo interno. Entonces vemos cómo ya en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, pues se tiene esta idea, pero está aquí, solamente se queda en la región, solo en Latinoamérica, en ese constitucionalismo latinoamericano interno, como hablamos en la Cátedra de Constitucional Internacional, pero no es reconocido internacionalmente. Entonces, cuando vemos los sujetos, pues siempre hablamos del Estado, de los organismos internacionales, de aquellos que ya han tenido el reconocimiento desde una visión, digamos, y disculpen la expresión, un tanto occidental eurocéntrica, pero esta cosmovisión de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos no ha tenido el alcance internacional. Fíjense que es bueno cuando uno construye estas temáticas concebir una problematización, ¿no? Entonces yo veo que la problematización radica en que, por ejemplo, los contratos internacionales, el extractivismo de contras nacionales como Chevron, con Shell, todo, cuando tú revisas el manejo normativo de ese contrato, pues no hay cláusulas, por supuesto, que inspiradas en los principios ambientales buscan mitigar, pero no hay una función que sobrepase lo social. Siempre se habla de función social, pero ambiental puede ser,
pero no es igual la protección ambiental a la protección de los derechos de la naturaleza como un sujeto nuevo en nuestro contexto. Entonces nuestros contratos quedan disminuidos. Si van a una corte internacional a resolver, se terminan en instituciones y en principios básicamente occidentales, y por tanto, desde ahí, más o menos, ese fue el título, repito, reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el ámbito internacional público desde el constitucionalismo latinoamericano. En un principio tuve la duda si desde la cosmovisión andina, pero me parece que es como, no es tan jurídico, sino, claro que la cosmovisión le voy a desarrollar, doctora, en el contenido, pero si le coloco así, tal vez no lo van a entender en Polonia, en Canadá, en Australia, van a decir, pero ¿qué están haciendo? Y para cerrar, pues trabajo con 3 objetivos. El objetivo específico 1 sería identificar las teorías sobre los sujetos del derecho internacional público, obviamente, para poder hacer una relación cronológica, ¿no? Ajá. Y luego, caracterizar a la naturaleza como sujeto de derechos. Como ven, los 2 objetivos relacionan con el título. Sí, sabe, pero me gustaría para que le diese mayor complejidad a ese segundo objetivo, que le colocaras en lugar de caracterizar, porque podría irse hacia una estructura de características muy particulares y no habría una reflexión profunda. Me gustaría que le colocaras ese segundo develar. Sí. Develar. Develar, porque eso te va a permitir no solamente establecer o colocar las características, sino también desde tu propia reflexión avanzar con lo que es. Y en el primero también vamos a hacerle un cambio al objetivo, pero primero quiero escuchar los demás a ver si no vamos a repetir. Entonces, claro, porque entonces, repito, sería identificar, que era el primero, las teorías de los sujetos del derecho, porque como esa es la propuesta, elevar un nuevo sujeto que sería la naturaleza, pues tengo que decir cuáles son los que clásicamente han sido reconocidos, y allí hay bastante material. Sí, sí. Si ven es una investigación del tipo documental, el paradigma es cualitativo, que en este caso lo que va a analizar desde lo internacional, lo constitucional y desde las epistemologías, cómo sustentar la propuesta. Por eso luego debo ahora develar lo que es la naturaleza como sujeto de derecho, no solo sus características, sino por qué se llegó ahí en el constitucionalismo latinoamericano. Y el tercer objetivo, que normalmente siempre se trabaja sobre la base de establecer como la pertinencia entre los 2 primeros. Entonces, lo que pretende es que yo tenía de describir a ese constitucionalismo latinoamericano como fuente para la propuesta del reconocimiento. Sí, sí, eso me parece excelente. En primer lugar, la temática, Pablo, una temática que realmente es conmovedora. Y conmovedora, ¿por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que sentir a la naturaleza como parte esencial de la vida propia y no verla como un objeto que nos aporta, que nos da, sino también como esa reciprocidad que existe entre la convivencia. Entonces, viéndola como sujeto de derecho significa que nosotros también podríamos involucrar allí los distintos principios que hay para el respeto al otro, también podría ir hacia el respeto a lo natural, el amor a la naturaleza, todo lo que ello implica. Pero además, viendo la profundidad de tu trabajo doctoral, me gustaría más que describir e identificar, trabajáramos con lo que es la interpretación y la valoración. ¿Por qué? Porque valorar las teorías te va a permitir no solamente nombrarlas, identificarlas, sino también eso que tú estás diciendo, darle una gran profundización hacia la... Y la otra me gustaría, podrías trabajar con el último objetivo, que es lo que busca el reconocimiento, pero que nos fuésemos hacia, más que a la dogmática jurídica, como a la hermenéutica jurídica, porque la hermenéutica nos permite a nosotros la interpretación real del sujeto y los objetos de derecho, desde cualquier ámbito jurídico en lo que nosotros
podamos observarlo. Como- Entonces, eso te claro, permite, Pablo, te va a permitir tener no solamente un proceso de investigación Ujú. en el cual tú vas a, creo que va a ser más documental, ¿verdad? Va a estar enmarcado Sí. desde el carácter, va a Sí. establecer entrevistas. Es tipo documental, con paradigma cualitativo y por supuesto la entrevista a expertos. Yo pienso trabajar con pool de expertos en varias partes de Costa Rica, de Colombia, y ese pool de expertos me va a, o puede ser un arma de doble filo porque vamos a ver hasta dónde mi propuesta va a ser entendida por estos expertos. Ese es el reto verdadero que voy a tener, porque más que un constitucionalista me diga me parece interesante, resulta que entonces luego desde la interdisciplinariedad, alguien, fíjate que ya hice el ejercicio aquí con mis compañeros académicos en la universidad y alguien me decía, me parece interesante, pero finalmente, ¿cuál es la instancia que va a resolver este tipo de casos cuando se presenta el conflicto a nivel internacional? Si actualmente las competencias de la Corte Internacional a nivel interamericana nadie reconoce la naturaleza, ¿qué implicaciones va a tener? Entonces, la única defensa que yo tuve fue Los centros precisamente... de arbitraje podría ser una Claro. solución. Claro, y precisamente es el alcance de esta investigación. Si ya todo estuviese escrito, no tuviese yo alcance, le decía yo al profesor. Entonces, lo que yo desde acá, obviamente, no es que va a obligar a las instancias internacionales porque la tesis de un profesor hizo tal cosa, no, pero va a abrir los caminos para próximos debates que mi idea era llevarlo a los 50 años de Estocolmo, luego de los 50 años de Estocolmo, llevar la propuesta a través de un grupo de investigadores, pero ya transcurrió, ya pasó. Entonces tengo que buscar otro escenario porque la propuesta tiene que salir del repositorio de nuestra universidad, tiene que ir más allá para que genere el impacto. Sí, eso me parece interesante. Además, en la explicación que me está dando, me hablas de una propuesta. Bueno, las investigaciones doctorales Claro. se manejan sobre la investigación básica y no sobre la investigación aplicada. Y las propuestas como Claro. propuestas van hacia investigación aplicada. ¿Por qué? Porque es una propuesta que queda allí y realmente no es dejarla, pues. No, tú vas a ir más allá, Pablo. Y me gustaría que desde ese enfoque, ¿por qué no establecerías como una aproximación teórica sobre la naturaleza como sujeto de derecho? ¿Sabes por qué? ¿Ya? Porque como no está enmarcada dentro del sujeto de derecho, ahí tu aporte va a ser realmente consolidado para que sea aplicable. ¿Cuáles son las instancias en las cuales se van a llevar a cabo? Eso queda ya también sujeto a que los demás que están trabajando en los países a nivel constitucional, pues puedan involucrarla dentro de alguno de los tribunales o pues se creen, o como se están creando, los centros de arbitraje. ¿Ves? Pero me parece súper hermosa tu trabajo y podrías llevarlo hacia la aproximación teórica. Podríamos, es más, se me ocurre algo así como aproximación teórica, no, o mejor no, mire, constructo epistémico de la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque es constructo epistémico. Porque usted va a hacer precisamente unas definiciones que van a permitir que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derecho. Sujeto de derecho internacional. Sí, internacional. Sí, claro, como sujeto de derecho internacional. Doctora, que está... Sí, doctora, estamos en la línea porque fíjese que algo que me han venido guiando todos los profesores dentro de las primeras 10 estas asignaturas que hemos visto. Generalmente cuando me han pedido un ensayo, el resumen, trata de hacer algo, siempre cuando desde el primer día que ingresé al doctorado, esta era mi idea, pues ya tenía incluso un avance cuando vimos la materia de epistemología sobre un ensayo que precisamente hablaba de esto. Era una aproximación epistemológica de la naturaleza como sujeto, así que estamos en conexión. Y en este caso,
Entonces, concluyendo, ya eliminé identificar, entonces tengo valorar las teorías para que sean más abiertas y allí vamos a topar el tema de cómo se ha superado el antropocentrismo, el biocentrismo, el ecocentrismo, y ya estamos hablando de unas teorías mucho más amplias que van a fundamentar bien, ya no la propuesta, sino este constructo epistémico. Me gusta más, está súper bien. Luego, ya no voy a caracterizar a la naturaleza, sino la voy a develar. Perfecto, excelente. Y en la tercera, entonces ya estaríamos hablando de esa aproximación técnica de la hermenéutica, pero me faltaría solo el verbo construir, para el objetivo general. Eso, entonces, ese constructo. No, Le quito en la constructo porque es en última infinitivo. en la última construir y en el objetivo general sería generar un constructo epistémico, exacto. Y ahí te queda ya enfocado todos los objetivos a lo que es un trabajo doctoral realmente, porque parece mentira. Mira, y se los voy a decir, y sobre todo por los compañeros que están aquí de Colombia. Una de las cosas por las que el Ministerio de Educación en Colombia no les ha aceptado las investigaciones es porque cuando revisan el resumen, el formato de resumen de la investigación, solo con ver los objetivos y el título, les dicen que no se adapta a un proceso doctoral. Entonces, que no se ve la investigación. ¿Y realmente por qué? Porque se van hacia la investigación aplicada y no hacia la investigación básica, que es lo que realmente le da complejidad a las investigaciones doctorales, y que la carga del autor o del investigador o del coautor está dada en los aportes que él genera desde su propia reflexión y no de lo que dicen las teorías, porque a veces nosotros lo que hacemos es que involucramos teoría y teoría y teoría, pero nuestro aporte como investigador queda prácticamente en cero. Entonces, allí vas a tener material, y yo sé que tú eres una persona muy reflexiva y vas a lograr no solamente concretar la visión que tienes con relación a la naturaleza como sujeto de derecho internacional, sino que al mismo tiempo vas a poder sentirse satisfecho y feliz de dar un aporte a la sociedad del conocimiento, que si no es hoy, seguramente mañana va a ser reflexionada por muchos, y eso es lo que uno siempre busca como investigador. Gracias, Pablo. Doctora, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Un aporte fantástico. Me ayuda, mejor imposible. Ya lo tengo más claro. Así que, como siempre, un fuerte abrazo y escuchamos al resto de los compañeros. Sí, gracias, Pablo. Gracias. Y la idea es esa. Ya sé que ya han visto epistemología, han visto muchas láminas, han visto un proyecto inicial, han visto muchas presentaciones. Entonces, ya en el lugar donde vamos, necesitamos ya poder intercambiar estas ideas y poder generar ya un avance, un paso hacia lo que se quiere. Profesor Rubén, no lo había saludado antes, ¿cómo está? Bueno, el profe Rubén ha andado bastante atareado porque está en la celebración del aniversario. ¿Cómo está? Del Colegio de Contadores. ¿Cómo está mi profe? Hola, profe. Buenos días, bien, bien, gracias a Dios. Pues bueno, como bien lo estás diciendo, ahorita aquí llevando agua para hidratar a los equipos que estamos en los Juegos Deportivos Nacionales de Contadores Públicos, y Táchira es anfitrión. Y bueno, pues pero también sin dejar de lado la responsabilidad y el compromiso con nuestra academia, porque para eso andamos. Sí, señor, yo lo sé, mi profe Rubén, yo lo sé del compromiso que usted asume en cualquiera de las dimensiones de vida, que lo tienen comprometido, pero lo más importante es que, bueno, yo usted lo tengo aquí, en cualquier momento puede pasar para que revisemos, porque veo que va en el carro. Sin embargo, sí me gustaría saber sobre qué va a trabajar. Profe, pues que realmente ahorita no tengo bien definido, y sí quiero sentarme a conversar contigo esa parte para que demarquemos y delimitemos bien la línea de investigación. Perfecto. Para que me dé las luces más precisas y más claras. Perfecto. Porque quería ver, tenía originalmente pensado con el tema de la apertura, la reapertura de la frontera, pero quiero delimitarlo porque me puede quedar bastante grande
porque hay muchas expectativas con este mismo tema. Venezuela, Táchira, por ejemplo, no está incluida en la zona económica especial que salió en la ley nueva de zona económica, más sin embargo, como en una anterior ley habían establecido lo que era San Antonio Ureña como zonas económicas especiales, en la ley que salió ahorita en vigencia, en las disposiciones finales dicen que iban a revisar. Entonces, dependiendo de repente si colocan a Táchira, todo el estado como zona económica especial, pues pudiera haber una línea de investigación bastante interesante allí. Perfecto. Y es la que me gustaría que la enfoquemos bien, porque es bastante amplio, pero sí, por ahí podemos trabajarlo. Sí, y de pronto podría generar de pronto un modelo, mi profe, en caso de que o aunque todavía no estemos como zona económica especial, usted podría generar de pronto un modelo procedimental que permita precisamente esa reapertura binacional en cuanto a lo que es el comercio internacional y que se puedan generar a través de los postulados del derecho una dinámica de acción que favorezca a ambas naciones, o sea, que el beneficio sea equilibrado y no se genere. Sí, y además hay muchas cosas en las cuales han hablado para lo que es la reapertura y eso te va a servir de mucho apoyo, mi profe. Así es, mi profe, así es. Cualquier Muchísimas cosa lo gracias. hablamos. Seguro, mi profe, seguro. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Sí, señor. Sigo conectado, pero voy a apagar para poderme concentrar aquí en el carro. No, sí. Está conduciendo y eso primero, seguridad. Gracias, mi profe. Bueno, ¿quién más quisiera compartir parte de su proceso de investigación? Me gustaría... Yo, doctora. Ajá, dígame, Joanita. Bueno, doctora, buenos días para todos. Pues le comento, pues yo tampoco tengo acá el computador con mis apuntes, pero le hago un relato más o menos de lo que quiero trabajar. Yo fui docente rural y siempre he sentido la necesidad de que se necesita reorganizar o plantear unas nuevas políticas educativas para la educación rural en Colombia. Y hacia ese lado o hacia ese enfoque va mi investigación. Como la idea de título que tengo es la educación rural, una sociedad cambiante digna de generar un cambio o algo así. Ajá, bueno, tiene que quitarle el artículo de la educación rural, dejarlo solo como educación rural, una sociedad cambiante, tal, ¿no? Porque los artículos ya generan ruido dentro de los intitulados de investigación. Sin embargo, Joana, por lo que escucho y por lo que puedo observar del título, tu investigación no lleva teoría, no lleva modelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Una interpretación sobre lo que ya existe o quisiera generar nuevas alternativas de lo que pueden ser como políticas educativas para lo que es la educación rural? Pero generar nuevas políticas educativas. Sí, ajá. Entre esas políticas educativas, de generar esas nuevas políticas educativas, ¿cuál ves más relevante que tú ves como deficiencia o falencia dentro de ese proceso? ¿Y qué viabilidad pueda tener tu trabajo si tú ya has hecho algunas conversaciones, has establecido algunas conversaciones? No tengas miedo, te lo digo, al contrario. Todo lo que nosotros podamos generar para transformar, para que haya cambio, eso es fabuloso. Y el miedo no debe existir dentro de los procesos de investigación, que si hay momentos, es real, que nos sentimos agobiados, que nos sentimos acorralados, porque de pronto lo que nosotros queremos no es necesariamente lo que nos dijo un entrevistado, ni necesariamente lo que nos dijo el otro. Para eso es que existe precisamente cuando nosotros encontramos dentro del proceso de investigación categorías, subcategorías, categorías emergentes, subcategorías emergentes, que nos permiten a nosotros retomar nuestro pensamiento hacia lo que podría ser el pensamiento común.
porque a veces nosotros tenemos un pensamiento que traspasa todo lo que mucha gente quiere, pero cuando nosotros empezamos a ver el común denominador dentro de ese grupo de entrevistados con lo que plantea las políticas públicas, eso nos va a poder permitir a nosotros encontrar y reencontrarnos en lo que nosotros queremos y deseamos. Por eso es importante que las entrevistas, las preguntas vayan muy claras, de manera que cuando la persona dé la respuesta nosotros podamos tomar de allí elementos claves que nos van a permitir a nosotros avanzar dentro de nuestro proceso de investigación y sobre todo en ese capítulo penúltimo, que es donde nosotros vamos a dar nuestro real aporte hacia lo que es el proceso. De hecho, yo le voy a enviar a ustedes parte de la teorización que yo hice, de la aproximación teórica, en el caso también de Pablo, para que tengan más o menos una idea de cómo uno va haciendo esas aproximaciones y cómo va involucrando a la ciencia dentro de la investigación también que uno está desarrollando. ¿Y cómo se involucra? Precisamente porque nosotros tenemos que estar sustentados desde lo noxiológico, desde lo epistemológico, desde lo axiológico, antropológico, en fin, desde muchas formas de verlo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, en lo que él me está hablando, él parte de una noxiología, de unas teorías ya existentes, porque hay que aclarar, a veces confundimos lo que es epistemología con lo que es la noxiología. Muchos autores dicen que la epistemología es el origen del conocimiento. Realmente quien trata y estudia el origen del conocimiento es la noxiología. La epistemología ya lo que trata son las teorías del conocimiento. Hay conceptualizaciones que dicen la epistemología es el tratado de las teorías del conocimiento. Por eso es que cuando le recomendé a Pablo que fuese epistémico o epistemológico el constructo, ¿por qué? Porque él va a partir de una idea que ya existe con ese tratado de teoría para él generar su propia visión de la naturaleza como sujeto de derecho, pero a partir de lo que él, ya su experiencia, lo que ha leído, lo que le ha generado ruido a él de que sea como sujeto de derecho internacional, que sea la naturaleza, él ese aporte pues va a consolidar parte de lo que es una nueva visión, una nueva forma de observar, de mirar a la naturaleza. ¿Ve? Entonces es eso, Joanita. Me parece muy interesante porque en primer lugar esa experiencia que tú has tenido dentro de la educación rural colombiana te va a permitir a ti observar en ese diagnóstico. Me gustaría que hicieran el ejercicio de un diagnóstico previo, un pequeño diagnóstico de lo que ustedes realmente han visualizado como una falencia que no permite dejarlos avanzar. Eso les va a ayudar a ustedes después en el despliegue y en el despegue, en el desarrollo del proceso de investigación. Entonces, Joana, no, me dices que no tienes todavía objetivos, que no tienes todavía algunos elementos, o si ya los tienes, me gustaría escucharlo para ver lo que son los verbos, que es lo que te va a permitir generar realmente esa acción dentro del proceso. Creo que a Joana se le cayó sí la conexión. Sí. Bueno, que observe después el video y pueda... bueno, ¿quién más quiere compartir? Buenos días, doctora. Hola, Marielena profe Marielena, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy Bien, contenta. bueno, yo estoy un poquito también como Joana, no es que tenga mucho, doctora, pero pues mi idea o el diagnóstico que usted menciona ahorita, pues va como a la parte de la evaluación formativa. Yo soy docente en el área de media general y también a nivel universitario. Sin embargo, pues mi idea ahorita es basarlo a nivel de media general en cuanto a la evaluación formativa. Entonces, la idea que tenía en mis apuntes era la evaluación formativa como herramienta pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, también tenía la idea de enfocarlo un poco a la multimodalidad, como lo trabajamos en el IESIP.
pero eso todavía no lo tengo por allí. Entonces sería como generar una aproximación teórica sobre esta herramienta, pues la evaluación formativa como una herramienta pedagógica. Pero ¿Por mi qué? profe, no la vea como herramienta pedagógica, porque se convertiría en un proceso de investigación aplicada. Y eso te limitaría a avanzar en lo que es lo profundo de la aproximación teórica. Entonces véalo como lo tienes allí, una aproximación teórica de la evaluación formativa, como acción transformadora o como como visión transformadora, la puedes ver como visión transformadora, la podemos ver como visión, es que quisiera, o sea, como quiero darte como que le des toda la proyección necesaria, profe, porque realmente nosotros la evaluación la vemos como un resultado, no la vemos como un proceso sistémico. ¿Y por qué no lo llevas así? Como aproximación teórica de la evaluación formativa, como constructo epistémico o como acción epistémica o desde la visión epistémica. ¿Por qué? Porque lleva un proceso y además que lo epistémico nos permite a nosotros no solamente llegar al punto final como se ve allí, sino que al mismo tiempo sea recursiva. Chévere. Sí, entonces Chévere, para chévere. que no le quede como herramienta, porque Claro. a nivel de investigación doctoral, entonces te limita a avanzar hacia lo más profundo de lo que es la evaluación formativa. Y me gusta, ¿saber por qué? Porque tenemos muchos modelos de evaluación que están muy directamente ligados a lo que es la evaluación interna, externa, la evaluación de aprendizaje, la evaluación del mismo docente como aportador de enseñanza. Y entre ellos encontramos el que tiene Castro Pereira, que es un modelo sistémico, por cierto. En eso el doctor Oscar puede darte bastante aporte porque él trabajó también una investigación tomando en consideración el modelo sistémico. Tenemos el de Stuflevan, tenemos el de Kuwait Lincoln, tenemos muchos modelos de evaluación que te van a ayudar a construir, pero si tú lo puedes llevar, doctora, aparte de hacer la aproximación teórica, generar al mismo tiempo un aporte de un modelo que te permita y que les permita a los demás poder llevar ese procedimiento de una manera adecuada, te quedaría, mi profe, excelente y muy complementado tu investigación. Claro, claro, comprendo. Excelente. Entonces ya con eso me oriento y esta semana que vaya por allí en la universidad a grabarme o algo, pues le llevo ya eso para que me siga orientando, doctora. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, profe María Elena. Yo sé que tú eres una persona muy comprometida con tus procesos, con lo que te gusta hacer, con tu trabajo, y yo sé que vas a lograr darle la consolidación real de lo que tú quieres, pero al mismo tiempo ese aporte que le va a generar a tantos docentes y sobre todo, otra cosa te iba a decir, no delimitarlas a la educación básica. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros somos un modelo global de educación, independientemente de que vengamos de preescolar, pasemos por primaria, por la básica, por el bachillerato y lleguemos a la universidad. Todo docente, independientemente en el lugar que esté, las investigaciones doctorales como aporte al conocimiento, a la sociedad y a la ciencia deben ser adaptativas, es decir, que la pueden adaptar en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación. Entonces déjelo, por ejemplo, para la educación venezolana. Perfecto, sí. Doctora. Sí, mi amor. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. No, de nada, profe. ¿Con quién más qué avance y cómo van? Me gustaría escucharlo. Ya la próxima. Ajá, dime. Muy buenos días. Como en titular de mi investigación tengo educación inclusiva
como modelo para desarrollar habilidades lectoras en estudiantes de educación básica primaria del municipio de Agustín Codazzi Cesar. Sí. Sabe que la delimitación la vamos a dejar para el objetivo. Sí, para el objetivo. En los títulos no pueden ir delimitados, y más cuando son investigaciones doctorales, como les dije, que van hacia la... Y me vuelve, por favor, a leer. Sí. Educación inclusiva como modelo para desarrollar habilidades lectoras en estudiantes de la educación básica primaria. Exacto. Entonces, como modelo para desarrollar, no, porque los títulos no deben llevar el verbo en infinitivo. Para el desarrollo puede ser. Ajá. Entonces, educación inclusiva, modelo para desarrollar. No, como modelo para el desarrollo de competencias lectoras. En la educación básica colombiana, por ejemplo, o en la educación colombiana. No deben ir en los títulos, por si usted quiere tener un contexto, objeto de estudio, lo puedes tener dentro de la investigación, no hay problema. Pero no deben ir enfocados dentro del título. ¿Por qué? Porque las investigaciones doctorales tienen que tener una connotación global. Porque cuando te investigue otro interesado en el área, si tú lo tienes muy delimitado, lo contextualiza. Entonces, lo importante es que las investigaciones doctorales te permitan ser guía, adaptativa, modelo o teoría, que puedan los demás ir construyendo sobre la base ya de esa teoría que tú estás dejando, de ese modelo que estás dejando, que se convierte ya en epistemia. ¿Por qué? Porque mientras la sociedad del conocimiento lo vaya utilizando, le va dando validez. Entonces, eso le permite que próximos investigadores puedan trabajar sobre su investigación también. Pero si la delimitamos a un contexto, sobre todo en el Ministerio de Educación colombiano, te va a colocar objeción cuando vea el título ya muy delimitado. Eso es lo que ha pasado con muchos que no le han reconocido títulos extranjeros, es precisamente porque la investigación que han desarrollado no la contemplan los evaluadores, los pares académicos, la comisión del CONACYT, como una investigación de carácter doctoral y que esté directamente vinculada a investigaciones doctorales. Entonces vamos a cuidar de eso y yo les voy a apoyar en eso. No se preocupen hasta que quede bien pulidito, de manera que ustedes cuando hagan el proceso con validación tengan todas las opciones. Muy bien, doctora. Bien, cuéntenme con quién más. Buenos días, doctora Katy. Katy, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero ser honesta hoy en decirle que esta es mi primera clase de tesis doctoral, porque creo que habían sesiones anteriores, pero yo no pude estar por diferentes razones. O sea, otras tutorías, otras clases, no sé si fueron con usted misma. Esta es la primera la que... No, esta es la primera que tenemos de seminario conmigo, pero Katy, tranquila, esto es un proceso, así como les dije, que nos permite a nosotros como adultos ir reconstruyendo. Y en ese proceso de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, pues vamos acoplando toda esos lineamientos metodológicos que nos van a permitir llegar a la construcción real de nuestra investigación. Así que siempre partimos de cero. No tengas temor ni te sientas agobiada, para eso estamos aquí, para poder ir construyendo contigo tomados de la mano este camino de metodología, camino metodológico o pasos que vamos a estar desarrollando. Además, quería decirles algo también, Kat, mientras te vuelvo a dar el derecho de palabra, disculpe. Es que nosotros dentro de nuestros procesos tenemos unas características de flexibilidad, así como el currículo lo plantea como principio. Nosotros dentro de la investigación doctoral es cierto que existe un formato, pero el formato existe porque es una línea mundial. Pero dentro de ese formato existe también
la creatividad, innovación, el propio ejercicio de ustedes como investigadores. No necesariamente tiene que llamarse planteamiento del problema, no necesariamente tiene que llamarse contextualización del problema. Ustedes le pueden colocar situación problemática, génesis situacional, le pueden colocar cualquier nombre que les permita a ustedes mostrarle al mundo otra manera, otra visión de lo que es la investigación, sin tanto estructuralismo, porque eso es lo que precisamente nos marca y nos delimita avanzar desde nuestra propia creencia, desde nuestras propias intencionalidades. Entonces, aquí vamos avanzando desde ese punto de vista de flexibilización dentro de un formato que tiene que ir, porque bueno, tienen que estar estructurados, pero con las características flexibles que les permita a ustedes sentirse mejor, sentirse más cómodos dentro de este camino. Ajá, Doctora, Katy. una preguntita. Ajá, dime. Le habla Yairi Cabrera. Yairi, ¿cómo estás? No, yo ahorita participé, doctora. Sí. El título entonces, no título, El intitulado. El titular, Educación inclusiva como modelo para el desarrollo de competencias lectoras en estudiantes colombianos. Sí, ahí le puedes agregar, por ejemplo, modelo procedimental, modelo, sí, le puedes agregar modelo sistémico, modelo constructivista, modelo tal, de manera que el modelo tampoco quede aislado de cuál va a ser su visión dentro de el desarrollo de las competencias lectoras. Sí, muy bien, porque eso le va a permitir precisamente cómo manejar ese proceso, ese paso. Gracias. De nada. Ajá. Bueno, doctora, Ajá. Cuando hicimos el proceso de maestría con las compañeras que trabajé en la tesis de maestría, llegamos a la conclusión de realizar un proyecto que fuera dirigido a intervenir un poco la comprensión inferencial, porque aquí donde nosotros nos encontramos, los estudiantes se quedan solos en el nivel literal. Muy poco los niños avanzan en la comprensión y pensamos que de ahí parte todo. La cosmovisión del mundo parte de que el estudiante sea capaz de comprender lo que lee en profundidad. Y pues aunque sea triste, está sucediendo eso aquí con los estudiantes. Entonces alguien me dijo que podíamos, o sea, que yo podía continuar mi tesis doctoral a partir de lo que se había hecho en la maestría, porque nosotros creamos una cartilla, ¿ya? Y como para que le sirviera a otros compañeros de base para desarrollar esa comprensión inferencial. Pero después alguien nos dijo que no podíamos hacerla general o que no podíamos implementarla así con todo el mundo porque no pertenecía a una tesis doctoral. O sea, no sé si me hago entender. Sí, sí. O sea, no estábamos creando un nuevo conocimiento, algo así. Sí, mi amor, sí es cierto, porque lo que ustedes hicieron fue un proyecto factible, una propuesta, o aunque la hubiesen hecho en investigación-acción, aplicando la cartilla para ver realmente si funcionaba o no, queda en una investigación aplicada. En ese caso, por ejemplo, las teorías de Solé plantean muchas maneras de cómo a través de la comunicación funcional pudiese llegarse a procesos inferenciales en la lectura. Entonces, me parece que no es, tu idea no está descabellada, al contrario. Es partiendo de un proceso, de una falencia que ustedes tienen allí, usted bien puede tomar en consideración esa previa investigación que usted realizó, considerando ya lo que son los aportes hacia la ciencia. Correcto. Es decir, sí, por ejemplo, podrías trabajar con como existe una cartilla, con un modelo comunicacional fundamentado
en la comprensión literal de la lectura, o pudiese trabajar comprensión literal de la lectura fundamentada en un modelo común funcional para el desarrollo. O sea, ahí usted puede manejar el título, el intitulado, perdón, desde cualquier punto de vista, pero considerando ya una base epistémica para crear otra teoría u otro modelo, porque el modelo también entra, o podrías crear un modelo teórico, ¿ves? Fundamentado en la comunicación funcional para el desarrollo de la comprensión literal de la lectura, o para el desarrollo literal de la lectura, para que no redunde. Nuestro título de maestría es Estrategia de Intervención para la Enseñanza de la Comprensión Inferencial de Textos Narrativos. Ah, bueno, lo puede dejar en textos narrativos también. Para la comprensión inferencial de textos narrativos me parece excelente, pero tienes que agregarle una teorización, una aproximación teórica o un modelo teórico. O hacer simplemente, o no simplemente, hacer desde lo complejo una investigación interpretativa, documental, bibliográfica, pero que tiene que estar, se establece lo que nosotros denominamos matrices de comparación. Es decir, que dice un autor, el otro, y cómo usted genera esa comparación y qué le deja a usted el haber realizado esa comparación sobre los diferentes postulados acerca de el proceso inferencial de la lectura o de la comprensión inferencial de los textos narrativos. Pero eso te permite, sí, por supuesto, tener como base eso que tú ya realizaste, porque ya eso te permite tener un diagnóstico previo a todo lo que tú vas a desarrollar dentro del proceso de investigación. Y algunos aspectos que están allí contemplados dentro del marco teórico o dentro de la fundamentación teórica, pudiese ayudarte para que tú llegar a ampliarlo, fundamentarlo y reflexionarlo desde una visión más doctoral. Pero sí, Katy, no tienes problema en el sentido de solo que ni los objetivos ni el título que ya tienes te puede servir de intitulado para esta investigación, porque si no se marcaría dentro de una investigación aplicada y no básica. Ok, doctora. Muchas gracias. De nada. ¿Bien? Buenos días, doctora. Ajá, la orden, Juliana. Pues, doctora, tenía mi primera pincelada sería esta, ¿no? Porque yo también en mi primera clase, pues, estoy en la senda del conocimiento. La propuesta que tengo sería analizar o caracterizar los modelos de la teoría del juego como recurso educativo para el fortalecimiento del aprendizaje afectivo en la educación infantil venezolana. Ajá, está muy bien porque lo está haciendo global, pero no puedes ir en el título, en el objetivo, esos verbos que son de segundo orden prácticamente. El analizar sí podría estar en primer orden, pero entonces el analizar va más hacia la estadística descriptiva y dependiendo del enfoque que tú vayas a utilizar, entonces allí vamos a considerar si ese verbo analizar te sirve o si va más hacia el otro enfoque cualitativo, puedes estar lo que es el interpretar, valorar y otros verbos que te van a dar mayor, explicar, que te van a dar mayor profundidad. Entonces, bueno, hay que darle una pequeña vuelta. Vuélvame a leer, por favor, Ajá, doctora. Sería, bueno, el proceso es que tenía dudas si era analizar o caracterizar, ¿sí? No, no se puede tomar ninguno de dos verbos dentro de un... Ok, sí. Muy bien. Entonces, un ejemplo sería interpretar los modelos de la teoría del juego como recurso educativo para el fortalecimiento del aprendizaje efectivo en la educación infantil venezolana. Está muy bien. Allí, dentro de las teorías del juego, entrarías tú interpretando también lo que es la lúdica, como la globalidad de las teorías. Pero sí, Juliana, le podemos dar una pequeña vuelta para que esa interpretación también tenga una característica
más interdisciplinaria y al mismo tiempo versada en la complejidad. Porque no estoy siendo cuestionadora de lo que es lo transcomplejo, pero todo aquello que nos lleva a un lugar, porque el trans significa un camino que nos transporta, que nos lleva, que nos conduce, pero al mismo tiempo también es hasta recursivo, porque así como nos lleva, nos conduce, nos transporta, nos trae al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros desde ese punto de vista lo vemos lo que han denominado transcomplejo? Cuando nos regresa, entonces entraríamos en el proceso de recursividad o nos que estaríamos estancados simplemente en una línea directa hacia dónde vamos y no en lo que pudiésemos retomar para mejorar. Entonces, tomando en consideración lo que tú estás planteando, es cierto que la educación infantil ha tenido ciertos tropiezos casualmente de avance. ¿Por qué? Porque las mismas normatividades, muchas cosas, nos han hecho mucho más permisivos, apartando totalmente lo conductual. Pero es que resulta que cuando hay paradigmas híbridos nos ayuda a nosotros también a ser mucho más pertinentes y coherentes en los procesos que hacemos. Porque totalmente la permisividad llevaría la libertad, no llevaría la libertad, llevaría el libertinaje. Sí, señora, mientras, porque... Sí, mientras que... Ajá, dime, Juliana. Sí, señora, porque nosotros vemos la educación inicial es como un juego, no lo vemos con la importancia que es enseñar a consolidar las bases de la educación primaria. Por eso que te lo estoy diciendo, Julianita. Tú puedes crear una visión distinta desde cómo pudiésemos ver. Es más, tú pudieses hasta generar un nuevo paradigma, una nueva visión de ver esa construcción, esa conducción, el cognitivismo, el metacognitivismo. Pudiese hasta tú tomar los elementos más importantes de cada una de las teorías y generar una nueva teorización que permita que el docente cuente con diversas formas y maneras de cómo abordar la educación infantil. ¿Ve? Y además que nos las han sectorizado muchísimo y eso me parece muy bien porque van a construir desde lo que es el carácter evolutivo del niño, y eso me parece, el desarrollo del niño, me parece muy interesante. Pero es que resulta que cuando las teorías se hicieron, no estuvieron delimitadas precisamente para eso, simplemente las psicológicas, pero las teorías educativas nos hablan de una pedagogía, si se quiere, permanente y lineal. De hecho, a nosotros la pedagogía, que es el arte realmente de la enseñanza, independiente que para muchos teóricos sea la pedagogía, el arte de la enseñanza al niño, la ciencia que se encarga de la educación del niño o del adolescente, resulta que la pedagogía abraza mucho más allá de lo que pudiese ser esos contextos reducidos. ¿Por qué? Porque lo pedagógico, más que delimitarlo en un niño, también llega al adulto, llega al anciano, pero al mismo tiempo también aparecen las teorías como la pedagogía, la pedagogía, la andragogía. Primero viene la pedagogía, andragogía y ahora gerontología. Entonces todo eso nos viene permitiendo a nosotros ir caracterizando todos esos procesos o ir mostrando todos esos procesos, haciéndolos adaptativos a un contexto de desarrollo del ser humano, del desarrollo evolutivo de las personas. ¿Por qué? Porque las estrategias que utilizamos, las acciones que utilizamos, las actividades que utilizamos, pues se complementan nomás con la necesidad propia de esos adultos o de esos jóvenes adolescentes o de esos niños. Entonces, la pedagogía, por ejemplo, muchas veces nosotros no sabemos que la pedagogía está dada para los niños, la pedagogía que está dada para los niños de 0 a 6 años. De la pedagogía la centran entre 6 a 12 años. La pedagogía, que la evología la centran entre 12 a 18 años, que de ahí en adelante va el adulto y después el adulto mayor.
que es la andragogía y la gerontología. Entonces, si nosotros realmente desde nuestros espacios empezáramos a entender cada una de ellas, les aseguro, Julianita, que nosotros también pudiésemos tener no solamente una concepción real, sino una valoración real de cómo nosotros podemos adaptar cada uno de los contextos a lo que nosotros queremos para la necesidad de esos estudiantes. Entonces, sí, señora, más sí. feliz imposible con su aporte. Me enseñó en unos minutos, bueno, lo que es una clase magistral sobre la teoría del aprendizaje, ¿no? Y de la pedagogía, que a veces desconocemos, porque la universidad nos limitan es a lo esencial, pero no a ver la realidad de que enfrentamos en el aula, y lo que me está diciendo es lo que yo enfrento en mi día a día como profesora de escolar. Gracias, Liliana, de verdad que me contenta mucho, y aquí estamos para eso, precisamente. Y yo sé que todos están comprometidos. El escucharlo, no tienes idea cómo desde lo emotivo, desde lo afectivo, me hace muy feliz, porque siento que todos los trabajos tienen realmente una visión de lo que nosotros deseamos para esa educación del 2050. Retomando palabras del doctor Méndez, de esa educación que queremos dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras universidades, de lo que queremos aportarle, por lo menos al derecho internacional, desde el punto de vista global, porque bien lo decía McLuhan, yo siempre lo nombro porque es que me sorprendió su teoría cuando él dijo en los años 1960 que el mundo se convertiría en una aldea global, y ni siquiera habían tecnologías. Está el radio, sí, por supuesto, la televisión, pero esto que nos interconecta, la inmediatez, no existía. Y no solamente que nos interconecta en escuchar al otro, sino que podamos compartir, vivirlo, y que esta pantalla que nos media, esta cámara que nos enfoca, no es limitante para nosotros poder decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que interpretamos, lo que no nos gusta también, los cuales podemos diferir, que es muy importante, porque a partir de las diferencias se generan las congruencias y se generan también nuevas visiones, nuevas maneras de pensar lo que nosotros realmente sentimos desde nuestro contexto laboral. Y eso es lo que realmente hacia eso que nosotros tenemos que enfocar nuestro proceso. Ajá, muchas gracias, más? doctora. Gracias, Julianita. ¿Alguien más? Buenos días, doctora Soledad. Buenos días, ¿cómo Buenos días, estás? compañeros. Les habla Lenny Rosentil. Profe, la verdad que esta es mi primera clase. Veo que los compañeros están como que bastante avanzados ya en el tema, y la verdad la estoy escuchando, me parece una clase muy enriquecedora. Lo que veo, o sea, yo sinceramente estoy esperando su guía y su orientación para empezar, pero como veo lo que usted dice, que en lo que es la tesis doctoral es más globalizada. Y cuando yo hice mi tesis de la maestría fue más delimitada. Entonces, estoy viendo eso, y como usted dice, pues empezar a hacer el ejercicio diagnóstico previo para ver en qué quiero yo enfocar mi tesis doctoral. Pues excelente. Yo todavía estoy cruda. No te preocupes, Lenny. Pero sabe que eso es bueno a veces porque tú vienes, como se dice en el término de investigación, vienes en un proceso que no es que sea nulo, pero vienes en un proceso en el cual cuando te lleguen las ideas vas a poder avanzar rápido, porque no vienes con la maña de un trabajo. ¿Me entiendes? Y no es que los demás les diga que no, porque es que los demás ya han venido trabajando en las investigaciones, han hecho artículos, bien, ¿ves? Pero por lo menos en tu caso ya tú te vas a sentar y lo que vas a ver es lo que realmente tú vas a concebir como la primera aproximación, el primer paso a dar en el proceso de investigación. Y no, hay muchas cosas, hay muchas telas que cortar dentro de la educación, dentro del derecho internacional, porque realmente aquí tienen compañeros del derecho internacional y eso me encanta, porque ellos también están escuchando, son docentes, y parte de esto que ustedes están hablando de alguna manera también los toca. No sé si es así, Pablo. Gracias. Gracias a usted, Lenny.
Por supuesto, doctora, así es. Comparto el criterio y creo que el intercambio de conocimientos y saberes es la clave fundamental. Complementarnos todos, imagínate la riqueza que tenemos aquí de compartir experiencias en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, y que luego a través de la senda de la ciencia pues lleguen a otros territorios, a otros rincones del planeta, pues es nuestro objetivo, ¿no? Creo que eso es lo que buscamos cuando decimos la ciencia busca la verdad, una verdad objetiva, que todos los días va cambiando de acuerdo a las dinámicas, pues es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Completamente de acuerdo. Gracias, Pablo. Bueno, con Pablo he compartido no solamente la experiencia de aprendizaje, sino también en la misma dinámica de las conversaciones por el interés que a él lo ha movido en seguir preparándose, seguir formándose. Y realmente hacia allá, ese creo que es el mejor camino. Si nosotros realmente queremos transformar una sociedad, si realmente nosotros, aparte de querer transformar la sociedad, queremos transformarnos nosotros mismos, porque en el momento que nosotros hagamos eso, viene esa movida en el poder nosotros ayudar también a la sociedad a que empiece a reflexionar y empiece ese camino transformador. La verdad que compartir con ustedes para mí también es una experiencia sumamente interesante. Y me alegro que esta pequeña aproximación, que es ese inicio, ya en la próxima actividad tendremos un poquito de lo que es el conocimiento base, pero también esa práctica en el ejercicio de la metodología, de cómo uno camina con ella. Les digo, desde mi concepción y mi experiencia, a mí siempre me hicieron ver la metodología como un coco en la universidad. Pero después que yo empecé a entenderla, a conocerla, a tomarla de la mano, a enamorarme de ella, a raíz de esos procesos en los cuales hemos caminado conjuntamente como equipo, el doctor Javier, el doctor Oscar y yo, les comento que es uno de los caminos más hermosos para nosotros poder crear, para nosotros poder construir y para poder aportar, de verdad. Y no es un coco, que tiene muchas aristas, que tiene muchas maneras de abordarse, que existe aún hoy en este momento concepciones que para nosotros y para otros teóricos y para otros y otros tienen algunas dificultades de comprensión, pero también tienen dificultades de aplicación. Eso es cierto. Tal vez porque nada es perfecto, todo es perfectible. Pero sí, yo conozco gente con muchos años de experiencia que uno lee trabajos donde hay equivocaciones enormes. Pero también la equivocación que es para nosotros de ellos puede ser que la nuestra sea para ellos también equivocación. Entonces, por eso es esa dinámica bonita que genera la metodología, que genera el método, es precisamente el poder nosotros corregir a tiempo y poder seguir caminando. Pero que la vean como un modo inalcanzable, no. Eso es falso. Todos podemos caminar con ella. Unos con mayor experiencia, otros con menos experiencia, otros con mayor conocimiento, otros con menor conocimiento, pero todos cuando nos iniciamos podemos caminar por ella. Porque realmente está en la dinámica de vida. Ustedes hacen metodología cuando aplican una receta de cocina para hacer un plato que les gustó. Aplican el método, un proceso. Hay una sistematización, hay una característica de objetividad y hasta de subjetividad, porque de pronto la receta dice tal cual, 200 gramos de tal cosa, y ustedes entre todos dicen, oye, pero ¿cómo quedaría si le agregamos un poquito de romero? Y allí entra lo subjetivo. Y en ese principio de objetividad que tiene el método científico, también hay una carga de sentimiento y de emotividad porque tú quieres agregarle algo más que lo pueda hacer hasta más delicioso. Así es la metodología, así son los trabajos de investigación. Recuerden siempre, para que no nos equivoquemos, que los trabajos de especialización se denominan trabajos especiales de grado. Los de maestría, trabajos de grado. Y los doctorales, tesis doctorales. ¿Por qué? Porque la tesis es una idea que se vende,
es una idea que se aporta y que vamos a generar nuevas maneras de pensar y razonar, como lo hace la abducción. Que hay un proceso transformador que lo hace la autopoiesis, que se regenera, que nosotros aprendemos, desaprendemos, reaprendemos. Y por supuesto hay una carga de afectividad que nos invita a nosotros precisamente a acompañar al mundo de la educación, al mundo del derecho, en los cambios que se deben generar. Por eso es que nuestra institución parte de las teorías planteadas por nosotros los tres fundadores, el doctor Javier, el doctor Oscar y mi persona. Y aquí seguimos porque queremos que la educación tenga una manera diferente de verse, que podamos nosotros en nuestros espacios aplicar realmente el método para ser siempre más fiable, más efectiva, más confiable la educación, para que la gente que se acerque a estudiar sienta que realmente es querido, que se atiende, que independientemente que la respuesta no sea inmediata, siempre va a tener una respuesta posterior. Entonces es eso. Y para mí la gratitud a ustedes, en primer lugar, por escuchar, por aportar y por enseñarme, porque cada uno de ustedes me deja algo hoy, en los cuales yo también voy a la reflexión para poder acompañarlo en este camino metodológico. Me gustaría saber si alguien me faltó para darme su aporte y para enseñarme parte de lo que va a ser su camino, que por favor me diga para también escuchar. Creo que no, creo que todos ya tuvimos. Bueno, muchachos, lo que les puedo decir, muchachas, que aquí vamos a caminar juntos. Que me encantaron los temas de los trabajos, me gustan porque ese es el día a día de cada uno de ustedes. En el caso del profesor Rubén, es una necesidad sentida, porque recuerden que un problema en investigación es una necesidad sentida. Y cuando hablamos de necesidad sentida, significa que hay una carga subjetiva. Por eso yo no creo cuando dicen que el método científico es totalmente objetivo, no. Porque el hecho de que tú te intereses por un tema, eso te lleva una carga de emociones porque tú lo vives, tú lo sientes, tú lo convives con otra comunidad de aprendizaje o con otra comunidad en el que se comparten temas del día a día. Profesor Rubén, yo creo que sí puede caminar por eso del comercio internacional, aun cuando no sea una zona de económica especial, sé que sí puede caminar porque esa movilidad fronteriza nos hace una de las fronteras más vivas de Latinoamérica, que es el eje fronterizo San Antonio, Ureña, norte de Santander. Así que por allí puede caminar profesor Rubén. Y Pablo, bueno, esa aproximación que vas a llegar, ese constructo epistémico realmente tiene mucha vialidad porque la naturaleza siempre va a estar, siempre. Ese es nuestro, yo no le digo nuestro medio, porque si hablamos de medio ambiente, ¿dónde queda la otra parte? Yo más bien lo veo como nuestro hábitat, independientemente que cada uno tenga un hábitat particular, porque vivimos en contextos diferentes, es nuestra naturaleza, es global. Ese viento que corre aquí por San Cristóbal, en algún momento ese viento va a estar en Ecuador, va a estar en Colombia, en alguno de los lugares en los que ustedes, porque él transita, y así debemos transitar nosotros con el conocimiento, para que el mismo también se convierta en global. Bueno, muchísimas gracias, me gustaría escucharlos ya al final de la actividad, cuáles son las expectativas y qué les gustaría que pudiésemos avanzar más adelante. Doctora, disculpe, yo quisiera hacerle una pregunta. Dime. Aquí donde me encuentro hay varios compañeros que están haciendo el doctorado, que no pudieron estar hoy por diferentes razones. ¿Qué mensaje le puedo dar de su parte con respecto a la tutoría? Bueno, nosotros estamos en la multimodalidad y precisamente esta actividad está siendo grabada. Y ellos pueden conectarse, observar, y que cualquier pregunta que tengan, cualquier intencionalidad que pueda ser moldeable, también estoy a la orden para escucharlo. Sé que muchos tienen obligaciones y compromisos fuertes, más aún
cuando la situación climática ha afectado a las zonas costeras y zonas de montaña en Colombia, así como nos ha afectado a nosotros. Sé que muchos rectores están abocados y profesores a esta situación y otros a compromiso. Eso es normal, somos seres humanos y tenemos compromisos y a veces no podemos estar en un momento determinado, pero la multimodalidad, esto que estamos haciendo hoy les permite a ellos reencontrarse con el video en el canal YouTube y luego conversar conmigo. De todas maneras les dice que la misma consideración y afecto siempre va a estar presente para los ausentes y para los presentes. Muchas gracias. Y excelente sus aportes. Gracias, amor. Ajá, ¿alguien más? Si quiere, levantan la mano y así no se tropiezan en la virtualidad. Ajá, Pablo. Sí, bueno, nuevamente agradecer por estas indicaciones tan valiosas, doctora Dani, que nos van nuevamente enrumbando al objetivo. Y por supuesto, dentro de las expectativas, ahorita luego ya de ir teniendo mucho más claro lo que estamos realizando, creo que ahorita algo que ya me empieza a generar, no preocupación, sino en este caso ya a direccionar, es el tema estrictamente ya metodológico. Por supuesto, esto también es metodológico, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la encuesta, de la entrevista, vamos a ver cómo validar ese instrumento antes de aplicarlo, quiénes pudiesen ser estos expertos, quiénes serían el destinatario de estos que le proporcionen a cada uno de nosotros en sus distintos medios que va a aplicar. Pues creo que esta es una fase que, pues, por supuesto, no me quiero adelantar, pero que va a ser vital para los resultados que vamos a obtener. Yo no puedo entrevistar a cualquier persona ni alguien que no sea experto. El instrumento tiene que conectar con esos objetivos que trabajamos hoy, por supuesto, y entonces ahí empieza mi expectativa. Creo que me voy a quedar ahí. Ya avanzamos, pero ahora me viene el otro paso. Gracias. No se adelanta, Pablo. Más bien me agrada mucho que ya estés pensando en ello, porque efectivamente sí, hay que darle ya sea un carácter de confiabilidad o de fiabilidad, dependiendo del instrumento que vayan a utilizar y del método y del enfoque y, por supuesto, de la técnica. Sí, puede ser fiable o puede ser confiable y hay expertos. Tenemos expertos, Pablo, que te pueden apoyar. Al mismo tiempo, tú también, porque nosotros desde este espacio queremos tener esa flexibilización también con nuestros compañeros estudiantes, y es que hay expertos y hay tutores que están dados a lo que es el proceso, que han trabajado en investigaciones directamente relacionadas con los temas que ustedes están planteando. Tenemos esa flexibilidad. En tu caso, Pablo, si tienes algún tutor, alguna persona experta con el que tú quieres trabajar, no hay ningún inconveniente, nos envía el currículo para nosotros poder, la comisión de investigación, aprobarle y darle la carta de aceptación de ese tutor. Igualmente los jurados, los expertos, los validadores que vayan a revisar los instrumentos, también que nos envíen el currículo para nosotros tenerlo dentro de la base de datos y poder apoyarlo. Y aquellos que son de aquí, nosotros les haremos llegar a ustedes también una síntesis curricular de manera que puedan determinar en qué pueden serles, diría yo, en qué pueden aportarles, más que serles útiles, en qué pueden aportarles dentro de su proceso de investigación. Esto es un camino muy hermoso, Pablo, y todo avance siempre va a significar un logro. Y aunque tengamos que regresar para retomar algunos elementos, esa recursividad también nos permite a nosotros manejar y poder ir corrigiendo y poder ir también develando a tiempo en qué podemos encontrar algunas debilidades y cómo poder remediarlo. Así que no hay adelanto, Pablo. Gracias más bien por eso, y esto también le va a permitir a sus compañeros poder avanzar. Muchísimas gracias, doctora. Y con la mala educación quería pedirle un permiso porque me están pidiendo exponer en este momento en la asignatura del profesor Belloso. No hay problema.
globalización. ¿Me puedo retirar en este momento? Claro, Ya, ya muchas vamos a gracias. Hasta cerrar. luego. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras. Feliz día. Feliz día, Pablo. Gracias. Bueno, muchachos, ¿alguien más quiere decir algo? Doctora, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Dime, Lenis. Nosotros acá, lo que estamos empezando, ¿cuál es la primera actividad que vamos a hacer con usted? ¿Qué? El nombre de la tesis, ¿qué? Ajá, el diagnóstico, primero el diagnóstico, el intitulado y los objetivos, para ir enfocando, a ver, he escuchado muchos docentes que trabajan, que desarrollan y al final se hacen los objetivos. Y a mí me gusta iniciar con algunas acciones previas o primarias o aproximaciones que ustedes vayan, porque ese mismo camino metodológico nos va a ir ayudando a determinar si la posibilidad de agregarle un objetivo o eliminar algún objetivo. Entonces, por eso, con unos objetivos inicial, el camino se nos hace mucho más sencillo. Sí. Doc, el objetivo general, ¿y cuánto es específico? No hay. No. Es más, me pueden presentar uno y uno que nosotros podemos ir caminando. Okay. Los objetivos, yo he visto muchas tesis doctorales que les colocan hasta 8 objetivos. A veces para mí eso hace inalcanzable que ustedes puedan cumplir con todas las etapas. Pero yo creo que no más de 4 está muy bien. Y no menos de 3. Ok. Gracias, sí. Doc. De Gracias nada. por tu orientación. Gracias. Doctora, ¿usted deja actividades en la plataforma? Sí. Para el día lunes, martes ya van a tener esta actividad previa, que es el diagnóstico, los objetivos, y también algunas reflexiones sobre lo que va a ser el proceso de investigación, como el inicio del proceso. Al tener esta previa, ya ustedes pueden iniciar esa construcción del contexto problemático, de la génesis del problema, lo pueden ya iniciar para la segunda actividad. Sí. Bien, si alguien más quiere decir algo. Bueno, mis apreciados participantes, los invito a continuar, a seguir reflexionando y a entender que el camino al desarrollo, así parafraseando a Bolívar, precisamente está en la educación. Y a don Simón Rodríguez, que ayer fue su natalicio y se conmemoró, podemos decir también que él siempre decía dentro de sus... y tiene una connotación muy importante, que es o inventamos o erramos. Y el quedarnos estancados y no avanzar es una manera de errar. Entonces hay que desplegar la creatividad y todas esas intencionalidades para que sigamos avanzando. Que tengan excelente día. Gracias, doctora. Bendiciones para usted y muchas gracias por sus aportaciones. Amén. Bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Amén.